aquí, haciendo comparación con la legislación nacional española, pero que ya en el convenio que les hago referencia en la recomendación se incluyen, ¿no? Quería, por tanto, decirles, para terminar, que es un hito. El convenio 190 es un convenio sobre violencia en el mundo del trabajo, no es un convenio de violencia de género, pero no nos podemos olvidar que quien promueve durante muchos años de discusión y durante organización, calle, movilizaciones, etcétera, son las organizaciones de mujeres. Las organizaciones sindicales y las organizaciones feministas son las que empujan a la OIT, empresas, gobiernos y trabajadores a adoptar este convenio. Y por lo tanto, son las mujeres, el protagonismo femenino, las que lo reconocen como una herramienta esencial. Este convenio, esta recomendación, por lo tanto, exige la articulación de sistemas de salud y seguridad del trabajo para abordar los riesgos psicosociales y la capacitación sistemática de los actores institucionales para que por esa vía se puedan establecer mecanismos adecuados de prevención, pero también de cobertura, de protección, de coordinación entre distintos ámbitos de la administración, servicios comunitarios, etcétera, ¿no? Y es a través de la negociación colectiva, los actores sociales pueden consolidar políticas, protocolos, mecanismos de denuncia, rutas de apoyo, procesos de evaluación. Establezcamos, ¿no? Y aquí invito yo, establezcamos hacer un seguimiento de cómo los protocolos y la negociación colectiva bebe de todo este acervo jurídico nacional, europeo y mundial para poder convertir en una realidad la protección de las mujeres en situación de vulnerabilidad y especialmente de violencia, ¿no? Y ya está. Y con esto, muchísimas gracias. Espero que hayamos complementado el resto de presentaciones. Un placer. Pues muchísimas gracias a usted. Y no hay duda de ese complemento, y eso está completo, por supuesto que sí. Damos traslado ahora a las distintas preguntas que quieran hacer, tanto al público presente como a los que están desde el otro lado. Cuando quieran, si quieren preguntar algo por aquí o algún comentario. No sé si aquí voy a mirar el chat. Sí. Mientras que la moderadora observa el chat, me gustaría preguntarle a Jesús, bueno, enhorabuena a todos por la mesa primero, ha estado pues muy interesante, pues una visión pues internacional, ¿no? Que también es muy, muy importante. Desde la organización en que estás, ¿nos puedes ilustrar, indicar si hay cursos de formación, por decirlo de ese punto de vista, especial o dirigido precisamente para sensibilizar o concienciar o no sé qué medidas a las víctimas de violencia de género o acusadores o desde la perspectiva que tenga la OIT desde este punto de vista? Vale, brevemente, digamos que los destinatarios de la formación que ofrece el Centro Internacional de Formación de la OIT de Turín son mandantes de la OIT. Son organizaciones de empleadores, organizaciones de trabajadores y, y gobiernos, ¿no? Ministerios de trabajo, de diferentes ámbitos de la inspección, etcétera, fundamentalmente. Pero también a funcionarios internacionales y a otro tipo de personas que están involucrados en toda esta temática. Entonces, digamos que los beneficiarios de nuestra formación son los que van a trabajar directamente en el terreno, no son beneficiarios finales los que están viviendo una situación, las personas que están viviendo una situación de vulnerabilidad, sino que se trata de formar a los que tienen incidencia en la definición de política pública. Y hay cursos específicos sobre violencia, desde el ámbito de lo que significa la integración en el mundo del trabajo, de las personas que sufren violencia en el mundo, en los espacios laborales, violencia de género, etcétera. Y la verdad es que hay una currícula muy potente tanto en el ámbito de protección, de inspección laboral, como en el ámbito de fortalecimiento de capacidades de los agentes sociales. La página web del centro ofrece toda esta información y sistemáticamente todos los años hay cursos sobre violencia. Pues damos por finalizada esta mesa y es el turno ahora de las comunicaciones. Muchas gracias.
micrófono, pues igual por esto no me oye. Decía, Mari Carmen, que cuando quieras puedes empezar. Ahora te oigo. Hola, buenos días. Micrófono apagado. Voy a anclar. Que en primer lugar agradeceros que me hayáis dado la oportunidad de participar en este congreso y especialmente permitirme que se lo agradezca a Yamil, mi profesor de doctorado. Yo voy a tratar el tema bueno, en la mañana de hoy diferentes ponentes han hablado sobre la violencia de género. Yo voy a hablar sobre el tema de la trata de seres humanos, en especial con fines de explotación sexual, como una parte integradora de esa violencia de género. En mi comunicación voy a poner de manifiesto las consecuencias psicosociales que experimentan las víctimas, así como las limitaciones que todavía siguen existiendo en cuanto a la atención y a la protección. Entiendo que ante este gran problema social se le debe dar un enfoque interdisciplinar, intentando fortalecer la prevención y mejorando los mecanismos de identificación, así como promover una intervención social que sea integral y centrada en los derechos humanos. La Ley Orgánica 10/1995, 23 de noviembre, el Código Penal, en su artículo 177 bis, tipifica la trata de seres humanos como un delito, de acuerdo con la definición que se da también sobre los derechos humanos a nivel internacional, y la tipifica como consistente en un delito de captación, transporte, traslado, acogida o recepción de una persona, incluido el intercambio o transferencia del control sobre la misma, empleando violencia, intimidación, engaño, abusando de una situación de superioridad o necesidad o vulnerabilidad de la víctima, ya sea nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de esa persona y poseer un control sobre la víctima, con cualquiera de las finalidades siguientes, o una imposición de trabajo, de servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, servidumbre o la mendicidad y la explotación sexual, incluyendo la pornografía. Este delito se castiga con penas comprendidas entre 5 y 8 años. En la definición de la trata tenemos 3 elementos que son fundamentales, que son las acciones, los medios y los fines. La acción, que consiste en la captación, transporte, transferencia, alojamiento, acogida de personas, intercambio. Los medios, que son los medios usados como amenazas, uso de la fuerza o coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, recibir pagos para obtener un consentimiento de una persona que tiene el control sobre otra, fines, y luego tenemos los fines, que son la explotación sexual, fines de servicios o trabajos forzados, esclavitud o prácticas similares, explotación de actividades delictivas, incluso extracción de órganos. Antes de continuar, he de incidir que existe una diferencia entre el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de seres humanos, y las diferencias están en los fines, el consentimiento, la transnacionalidad y el delito. En la trata, los fines es la explotación, no existe un consentimiento válido, no es necesaria la transnacionalidad y el delito es contra la persona, mientras que en el tráfico ilícito de migrantes los fines económicos son los fundamentales, el consentimiento es válido, la transnacionalidad es necesaria y es un delito contra el Estado. Una vez hecho este inciso, me voy a centrar en la trata con fines de explotación sexual. La trata de seres humanos con estos fines es considerada como un tipo de violencia, afecta tanto a mujeres como a niñas, incluyen la prostitución forzada, la pornografía, servicios sexuales que se realizan en bares, hoteles, pub,
es una violación contra los derechos humanos y es una de las violaciones contra los derechos humanos, entiendo, más graves que ahora mismo hay en la actualidad. Según los organismos internacionales, la mayoría de personas explotadas son mujeres debido a dinámicas de desigualdad, de género, pobreza, migración forzada y violencia, sobre todo que estas mujeres han sufrido en los senos familiares. Se habla muchas veces sobre cuál es el perfil mayoritario. No te escuchamos ahora, María del Carmen. Tienes que A ver, activar el micrófono. ¿ahora? Ahora sí. Ahora, perdón, es que me ha salido... a ver, se habla muchas veces sobre el perfil mayoritario de las víctimas de trata, de explotación. A mí particularmente no me gusta hablar sobre el perfil de víctimas de trata con explotación sexual, porque entiendo que se puede encasillar o etiquetar esta realidad y supondría transmitir una idea a veces errónea de lo que es el delito o la vulneración de derechos. Más bien, de lo importante para mí es hablar de los factores de vulnerabilidad que son comunes a estas víctimas. En estos factores se incluyen características culturales, económicas, situaciones bélicas o desastres que han ocurrido en sus países de origen, y ellas intentan buscar una vida mejor. Esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas las convierten en un blanco fácil para organizaciones criminales. Los países de donde suelen provenir estas víctimas, y nos basamos en datos del año 2024, los principales países de origen de estas mujeres son Colombia, Venezuela y Paraguay. Y no se nos puede olvidar que en España hay una gran cantidad y cada vez aumentan más el número de mujeres víctimas de trata. Sigue siendo una finalidad la explotación sexual. Decir que el último informe mundial sobre trata publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito pone de manifiesto que la trata con fines de explotación sexual sigue siendo la finalidad mayoritaria en el 66% de los casos, y que mujeres y niñas son las principales víctimas, siendo el 60% niñas y el 66% mujeres, con lo cual es un porcentaje bastante elevado. Como hemos dicho, el primer paso de la trata, y en este caso, en el caso de con fines de explotación sexual, también lo es la captación, el traslado y la explotación. El primer paso consiste, voy a explicar un poco cómo se realiza este tipo de delito. El primer paso, es la captación. Esta fase ocurre en los países de origen, de tránsito o incluso en el mismo país. Y se lleva a cabo mediante una coacción, mediante un engaño, abusando de esa vulnerabilidad que hemos hablado. Las captan de manera diferente. El modus operandi no es siempre el mismo. Utilizan, como hemos dicho, el engaño, les ofrecen ofertas de trabajo mejores y falsas. Utilizan incluso el enamoramiento. Hay veces que usan el llamado método Loverboy, que crea una relación efectiva con el tratante a fin de que se puedan trasladar hacia un país europeo para ahí ser explotadas. Les ofrecen mejoras salariales con grandes cantidades de dinero que pueden ganar en poco tiempo, conseguir una casa, etc. El segundo paso es el desplazamiento. Normalmente, una vez que han sido captadas, las desplazan entre regiones o países,
Así es más difícil poder pillar a estos tratantes porque las están cambiando entre ciudades. Les retiran su pasaporte, los visados, se les confisca toda la documentación y ya a partir de ese momento en que son desplazadas comienza el control continuo hacia ellas. Comienzan las amenazas, no solo a ellas, sino a las familias que han dejado en sus países de origen. Empiezan ya a aislarlas tanto físicamente como en cuanto a poder comunicarse, para que no puedan así pedir ayuda. Es muy importante destacar que en ese momento del desplazamiento es cuando comienza lo que se suele llamar la deuda, entre comillas, que ellas obtienen con sus tratantes. La deuda es una deuda real, es una trampa económica para poder después explotarlas. Los tratantes van inflando esa supuesta deuda artificial con un coste que conlleva pues, el transporte, el alojamiento, los documentos nuevos, creando en esa deuda falsa una manipulación para el control que más adelante van a llevar sobre ellas. El objetivo de esa deuda es intentar que la víctima se someta a una servidumbre, a un miedo y a una dependencia que le haga, que les impida poder salir de esa red de explotación, ¿vale? Poder huir. Es un mecanismo de control y una amenaza directa hacia ellas y hacia sus familias. Hay que ir terminando ya. Tienes que ir terminando ya. Sí, sí. Bueno, decir que estas víctimas han sido sometidas una vez que están siendo explotadas, han sido sometidas a violencia tanto física como psicológica importante. Una vez que se rescatan estas víctimas, tienen gran apoyo a través de asociaciones, de servicios sociales, de organizaciones como Cáritas, Adoratrices, Cruz Roja, por mencionar algunas de ellas, pero entiendo que debe haber más concienciación sobre esta situación. Considero que debe haber una ley orgánica integral que contemple cuestiones tan importantes como la persecución de la trata, su prevención, su protección y reparación del daño, y que la sociedad juega un papel muy importante en la detección de casos de violencia de este tipo. Y además debemos de estar todos los profesionales formados para poder detectar y para poder dar un servicio integral una vez que estas mujeres son rescatadas y que se enfrentan a un proceso de exclusión social y de estigmatización en la sociedad una vez que intentan integrarse. Es todo, muchas gracias. Ahora sí, gracias, Mari Carmen. La última comunicación para el día de hoy y para el Congreso es Isabel Pérez, que debe de estar por ahí. Si estás por ahí, activa la cámara y el micrófono, Isabel. Hola, sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Aquí está, sí. Pues, vamos a ver, ahora. Se te oye bajito, Isabel, pues sube un poco el... ¿Se me escucha ahora mejor? Ahora un poco mejor, un poquito, dale un poco más de volumen al... Es como esto, ¿verdad? Ah, vale. Perdón, es que no me permite subir el volumen. Bueno, me pondré un poquito más cerca, a ver si así se oye. Acércate un poco, se te oye muy, 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 muy bajito. Vale, me pondré un poquito más cerca, ¿vale? O intentaré, es que no me sale la opción, no sé por qué, para subir más el volumen. Bueno, pues en primer lugar, quiero comenzar saludando y dando la enhorabuena a los organizadores del 5 Congreso. minutos, Isabel.
Vale, sobre todo, bueno, saludarte a ti, Rafael, que, bueno, te considero compañero, pero también amigo. Entonces, bueno, pues hacer una mención específica a ello. También, bueno, dar las gracias al resto de los ponentes por las intervenciones que han realizado. Y bueno, mi comunicación lleva por título las mujeres víctimas de violencia de género como colectivo de atención prioritaria ante el empleo. Esto debido a que se trata de un colectivo especialmente vulnerable ante el empleo, tanto a efectos de acceso como de permanencia, promoción y condiciones laborales. Además, como consecuencia de una doble vulnerabilidad por ser mujer y por ser víctima de violencia de género. Referido al primer factor, el ser mujer, debido a que los datos históricos de su tasa de desempleo son superiores respecto a los hombres, concretamente según datos de octubre de 2025, las mujeres han tenido una tasa de desempleo superior de los hombres, bueno, concretamente 517.164, superior al de los hombres. Y respecto al hecho de ser víctima de violencia como factor de vulnerabilidad, es preciso tener en cuenta que el impacto psicológico que esta violencia supone se convierte a su vez en un propio obstáculo para la búsqueda de empleo. Esto como consecuencia de que estas mujeres suelen tener inseguridad y falta de autoestima o temor a ser localizadas por la persona agresora en el trabajo. Además, influyen también otros aspectos de tipo social, como son los prejuicios en las entrevistas de trabajo, que las asocian con, o las pueden asociar con personalidades más inseguras o conflictivas. También existe o interviene como factor el aislamiento y la falta de redes de contacto y apoyo que en ocasiones sufren, la falta de recursos básicos para buscar trabajo como ordenadores o acceso a Internet, desconocimiento para definir una estrategia de búsqueda de empleo o el hecho de que en ocasiones el propio agresor interfiere activamente para sabotear la empleabilidad de estas víctimas, impidiéndole en algunos casos el propio descanso, inutilizando el vehículo o acosándolas en el centro de trabajo. Como ejemplo de esta situación, cabe mencionar una reciente encuesta publicada con fecha 18 de noviembre. Es una encuesta realizada a 490 mujeres víctimas de violencia de género, cuyos datos indican que 9 de cada 10 de ellas se sienten más vulnerables y aisladas cuando están desempleadas. El 80% identifica la falta de trabajo como la mayor barrera para pedir ayuda y denunciar. Y en el caso de las que sí han conseguido acceder a un empleo, el 72% considera que trabajar reduce la probabilidad de recaer en una situación de violencia de género. Luego, si los datos evidencian que el desempleo y la ausencia de recursos económicos actúa como un factor de vulnerabilidad y exclusión añadida, es un hecho que el trabajo se convierte en un elemento central para la resolución de esta problemática. Precisamente, bueno, por este motivo, pues, la Ley Orgánica 1/2004 de medidas integrales contra la violencia de género o la Ley 3/2023 de empleo reconocen expresamente a estas mujeres como colectivo de atención prioritaria en las políticas de empleo diseñadas por los poderes públicos para mejorar la empleabilidad y favorecer la igualdad de oportunidades. En este sentido, lo que respecta a las políticas pasivas, a las políticas activas, existen diversos programas de inserción sociolaboral cuyo contenido incluye itinerarios de inserción, programas formativos, orientación o intermediación laboral, incentivos para la actividad por cuenta propia y fomentar la contratación, para favorecer la movilidad geográfica o para compensar las diferencias salariales si la víctima se vio obligada a extinguir un contrato de trabajo y el nuevo trabajo implica una pérdida salarial. En el caso de las políticas pasivas, estas víctimas pueden ser beneficiarias de ayudas como la renta activa de inserción y el subsidio para personas de violencia de género. Los requisitos comunes entre ambos subsidios
son acreditar la situación de víctima de violencia de género, la inscripción como demandante de empleo y carecer de rentas propias de cualquier naturaleza superiores en cómputo mensual al 75% del salario mínimo interprofesional vigente. Bien, pues referido a este último requisito, el de la insuficiencia de rentas, la cuestión es cómo se computan estas rentas y si las derivadas de las pensiones alimenticias y compensatorias que no hayan sido satisfechas han de ser computadas. Como respuesta a este aspecto, cabe hacer mención de una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre, concretamente es la sentencia 832/2025, que resuelve esta cuestión y declara que solo han de computarse si se han percibido efectivamente. En este caso, el objeto de controversia de la sentencia se produjo a raíz de la declaración de percepciones indebidas y suspensión de un subsidio de desempleo con cargas familiares por parte del Servicio Público de Empleo, por considerar que no se cumplía con este requisito debido a que en su cómputo incluyó la pensión alimenticia a pesar de que no había sido satisfecha por la expareja. Bien, el tribunal declara que el impago intencionado de esta pensión es una forma de violencia doméstica, considerada a su vez violencia de género, y además dispone que en la medida en la que el principio de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres es un principio informador de las actuaciones de los poderes públicos, no puede exigirse a la mujer que denuncie o interponga demanda ejecutiva contra su expareja para poder acreditar tal requisito y así poder recibir el subsidio de desempleo. Indica que ello supone desconocer la dimensión de género, revictimizar una nueva forma de revictimización y, por tanto, se ha de considerar esta sentencia, o se ha de celebrar que esta sentencia haya realizado este fallo y bueno, cabe considerarla como un paso más hacia la protección de estas mujeres. No obstante, y a modo de conclusión, resulta claro que toda protección jurídica, incluida la interpretación realizada por este tribunal, las acciones de inserción laboral, sociolaboral antes mencionadas, suponen grandes avances para la protección de estas mujeres, pero no debe obviarse el hecho de que un abordaje eficaz de la exclusión de estas mujeres exige tener en cuenta que su carácter multidimensional requiere actuaciones que van más allá de lo estrictamente jurídico, sobre todo en el plano educativo, pues es un hecho que la base de esta problemática es una cuestión educacional y por ello es preciso potenciar las campañas educativas a concienciar sobre la importancia de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, además desde distintos niveles que han de incluir al propio sistema educativo, a los servicios públicos de empleo y al propio tejido empresarial, donde además la negociación colectiva ha de potenciar las buenas prácticas y el uso de la responsabilidad social corporativa. En definitiva, actuaciones en las que lo jurídico se complementa con lo educativo. Y bueno, sin más, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues sin más, como ya están todas las comunicaciones, pues damos paso al... Bueno, ya ha llegado el fin de este congreso, de este magno evento. Perdón. No queda otras palabras, pues agradecer a los ponentes y a los comunicantes que han sido pues una pieza fundamental en este evento, y también pues a los protagonistas que sois vosotros los asistentes, tanto a nivel telemático y como a nivel presencial. Y también agradecer nuevamente a la Universidad de Sevilla por darnos cobijo en esta casa, donde nos hemos sentido pues queridos y en casa como tal, y con este color especial, ¿no?, que tiene Sevilla. Queda pues clausurado el congreso. Recordar que en la página lanuevaeralaboral.es
vais a tener a futuro las grabaciones de este congreso, el libro en formato de descarga abierta o acceso abierto para lo lo tengáis a vuestra disposición, y todos los eventos que se vayan realizando en relación a este proyecto. Muchas gracias.